Muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos hoy a Meteorred, en la que intentaremos poner esta pequeña semillita, una píldora, ahora vamos a ir comprendiendo por qué esto de la píldora, para cambiar estas grandes perspectivas. Una de ellas es la importancia de los océanos en el sistema climático, desde luego, y cómo afecta esto a Europa y a la escala también nacional, a España. La cuestión es que en los próximos minutos, porque no queremos alargarnos demasiado, nuestros expertos, José Miguel Viñas, José Antonio Maldonado y Francisco Martín, expondrán un poco qué es lo que está ocurriendo con el clima últimamente. Desde una escala muy amplia, lo hemos planteado así, que será Francisco Martín el que la hará, cómo está evolucionando el globo al completo, hasta una escala un poco más cercana, daremos un pequeño paso más de zoom para que José Miguel Viña nos hable qué está pasando en Europa y ya remataremos la jugada con José Antonio Maldonado, que nos hablará de la importancia de los océanos en las predicciones y los pronósticos aquí en España. Y además haremos unos cuantos, haremos un par, dos importantes. Ahora uno para la primavera, que es en lo que nos atiende, sobre todo que estamos ahora en marcha. Y después también una segunda para Semana Santa, que también está a la vuelta de la esquina. Y aunque este año es un tanto especial, no podremos disfrutarla tanto como en otras ocasiones, pero también la vamos a hacer la predicción. Cosas importantes, como estamos en una misma sala, los cuatro, lo que hemos hecho es apagar y cerrar los altavoces. Por tanto, no vamos a poder interactuar. El público, vosotros, ustedes, no van a poder interactuar a través del audio o de la imagen. Por tanto, lo que haremos será utilizar el chat y ahí verteremos todas las preguntas que tengamos. Yo las iré recopilando mientras vayan hablando nuestros expertos y al final está previsto que dentro de 40-45 minutos las podamos hacer todas o al menos las más destacables, dependiendo del número de preguntas que haya. Así que vamos a empezar, no vamos a perder más tiempo, vamos a dar paso ya a Francisco Martín, que nos va a explicar esto del lema de la Organización Meteorológica Mundial para el Día Meteorológico Mundial sobre los océanos, nuestro clima y nuestro tiempo. Así que vamos a Paco Martín. Buenos días a todos. Voy a dedicarle unos minutos a hablar sobre el lema que ha elegido la Organización Meteorológica Mundial para este presente año. A ver, muy bien. Bien, ¿por qué? ¿Por qué ha elegido la OMM este lema? El océano, nuestro clima y nuestro tiempo. Y además por este orden, ¿eh? Es curioso. Ha puesto el clima antes que nuestro tiempo. Pues las razones son obvias. Este planeta, estrictamente hablando, debería llamarse planeta agua, más que planeta tierra. Los océanos cubren alrededor del 70% de la superficie terrestre. Ya podéis ver en la imagen de la derecha unas visiones amplias de los sistemas de tierra y océano desde diferentes perspectivas. Pero no solamente eso, ¿no? Además, el 40% de la humanidad vive muy cerca de las costas, vive en zonas afectadas por océanos y mares. Y un aspecto importante que también la OMM ha resaltado o quiere resaltar este año es que los océanos son motores y soporte de la economía mundial. Basta pensar en la pesca, en las zonas turísticas costeras y de alta mar, el tema del transporte marítimo, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista del tiempo y clima, lógicamente, los océanos son condicionantes directos y motores, no son los únicos, del tiempo y el clima que padece nuestro planeta. Desde el punto de vista energético, hay que recordar que todo el calor adicional que la Tierra está sosteniendo por los efectos de los gases invernaderos se almacenan en el océano. O sea, los océanos ahora mismo son un gran almacén del calor que la atmósfera no puede absorber. Y la cantidad que absorbe ese océano es del orden del 90%. Por lo tanto, son piezas claves tanto en el tiempo, en el clima que tenemos sobre la Tierra y en el cambio climático que se nos echa encima, que se nos viene. No solamente es importante este Día Meteorológico Mundial desde el punto de vista de la OMM, sino que además
las Naciones Unidas están promoviendo un trienio donde las ciencias oceánicas van a tomar un primer plano. Desde el año 2021 a 2030 se va a tratar de promover todo lo relacionado con las ciencias oceánicas desde el punto de vista de las Naciones Unidas, y en ese sentido la OMM apoya esta iniciativa de la ONU. En fin, los 4 puntos fundamentales en que la OMM quiere soportar este día meteorológico, lanzar el mensaje del Día Meteorológico Mundial, son 4, básicamente. La influencia del océano, como hemos dicho, en el tiempo y en el clima, la predicción climática futura, y 2 temas que yo personalmente no voy a tratar por falta de tiempo, pero son los temas relacionados con las observaciones oceánicas. Una vez más, la meteorología, la climatología, la oceanografía es una ciencia, son ciencias donde la colaboración internacional es importantísima. Y por último está otro elemento que quiere enfatizar la OMM, es el tema sobre las alertas tempranas, la seguridad en el mar, y no solamente en el mar, sino en las zonas costeras cercanas a estos océanos y mares. Entonces vamos a dar unas breves pinceladas sobre el tema de la influencia del océano en el tiempo y el clima, ¿no? ¿Quién no ha oído hablar sobre el clima oceánico, el tiempo oceánico, las borrascas que a veces nos afectan desde el Atlántico, o los temporales de Levante, perdón? El tiempo y el clima son fundamentales y están influenciando enormemente por su cercanía al mar. De hecho, se habla muchas veces de clima continental, clima marítimo, tiempo continental, tiempo marítimo. Esto es indudable. Como ya he comentado anteriormente, los océanos son verdaderos almacenes de un calor que hoy en día está recibiendo la Tierra, que se está almacenando debido al aumento de los gases de efecto invernadero, particularmente el CO2. La cantidad de CO2 que estamos añadiendo a la atmósfera, de alguna manera, retiene la energía que debería salir al exterior, y en los océanos nos están librando hoy en día de que ese cambio climático que prácticamente ya está con nosotros sea muy, muy marcado. Los océanos absorben gran cantidad del calor sobrante. Y esto tiene sus impactos, esta energía que se va acumulando de forma silenciosa sobre los océanos y mares, lo vemos en el Mediterráneo, lo vemos en el Caribe, bueno, casi todos los océanos, pues tienen un aspecto a la larga muy importante. Se están dando ya olas de calor en los océanos, se están desarrollando cada vez más tormentas tropicales fuera de la época clásica, digamos, entre el 1 de junio y el 30 de noviembre. ¿Por qué? Porque se están acumulando tal cantidad de energía, las temperaturas del agua del mar están subiendo, no solamente en la superficie, sino a profundidades de 700, 800 y 900 metros. Una cosa positiva que por ahora tiene el océano es que está ralentizando el calentamiento de la atmósfera, pero esto tiene sus consecuencias futuras. Aquí tenéis una imagen del contenido de calor acumulado entre 1993 y 2019. En las zonas rojas aparecen allí donde el calor, este almacén calorífico, está actuando en los océanos. Prácticamente casi todos los océanos tienen una acumulación muy, muy alta en el contenido energético. ¿Qué ocurre con este calor que se está almacenando últimamente sobre las zonas oceánicas, en los mares? Pues lo primero es la subida del nivel del mar por efectos térmicos. Al haber más calor, al subir las temperaturas en un fluido como es el agua, hay una subida del mar por efecto térmico, por dilatación. Eso es evidente. Pero es que además unos océanos más cálidos hacen que los hielos marinos árticos y antárticos se fusionen, vertiendo gran cantidad de agua fresca, digamos, a los océanos. Están favoreciendo
las olas de calor marinas, que cada día más tienen más atención. Muchos fenómenos adversos de cierta virulencia están relacionados con bolsas puntuales, olas de calor que se están dando del mar, no solamente en tierra, sino que se están dando en el mar. Por último, los océanos es un sumidero donde el CO2 se disuelve en el agua y además de otros elementos como las basuras humanas de origen antropogénico. Y el resultado es que los océanos se están acidificando, se están siendo cada vez más ácidos. Y esto modifica, altera, cambia y afecta al ambiente marino. Desde el punto de vista de la variabilidad climática, cuando uno se analiza cómo se realizan los modelos climáticos del futuro, pues se observa que la temperatura del océano es un conductor fundamental. La mayoría de los modelos, por no decir todos, tienen como base para el clima futuro el calor almacenado, las altas temperaturas que ocurren en el océano. Esa energía que se está almacenando de forma llamativa en los océanos, no solamente en la superficie del nivel del mar, sino también en las profundidades, esto va a ser devuelto tarde o temprano. De tal manera que el clima del futuro, la mayoría de los modelos, se basan en estas oscilaciones térmicas o ciclos oceánicos que en algunos casos están bien conocidos por los científicos. Aquí voy a señalar simplemente 3 ciclos oceánicos que son muy claros. El ciclo que se da en el Pacífico Oriental, en el cual tenéis arriba una imagen sobre, en este caso, de la Niña, que es un ciclo frío. Estamos actualmente con unas anomalías frías en el Pacífico tropical central y se espera que este ciclo pase al Niño a finales de este año. Estos ciclos, estos dipolos térmicos oceánicos son fundamentales para controlar y condicionar el clima futuro. Quizá el Niño y la Niña sea el más conocido, pero hay otros. Hay otro en el Índico, que es el dipolo oceánico del Océano Índico subtropical, que tiene unas características parecidas al Niño y la Niña, pero sus dimensiones y sus efectos son más reducidos. Lo mismo podríamos hablar en el Atlántico. Aparece un dipolo frío-cálido, alternándose con el tiempo, que influye o va a influir en el clima futuro. Hay otros ciclos térmicos dentro del océano que son fundamentales para conocer el clima venidero. Por lo tanto, la OMM ha cogido este lema, yo creo que con muy buen criterio, y además coincidiendo con el impulso de las Naciones Unidas para, valga la redundancia, impulsar las ciencias oceánicas en un decenio 2021-2030 que va a ser importante. ¿Para qué? Pues para asegurar un océano más seguro, un océano más predecible y transparente. Además, a ser posible, limpio y para todos. Pues muchas gracias por su atención y nada más. Feliz día. Muy bien, gracias, Paco. Pues nada, se me ha olvidado un poco presentar a Francisco Martín, aunque huelga a decir su formación y demás, pero bueno, esto vendrá bien a los compañeros periodistas. Es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Sevilla, meteorólogo, con una trayectoria de 36 años en la Agencia Estatal de Meteorología, antes INM y demás. Y bueno, desde hace unos años también, pues ya llevo unos cuantos con nosotros, coordinador de la RAM en Meteorred, meteorólogo, por tanto, de Meteorred. La siguiente estación es José Miguel Viñas, que es físico, consultor de la Organización Meteorológica Mundial, comunicador científico y especialista en ciencias atmosféricas. Con nosotros también desde hace unos años en Meteorred y por tanto lo podemos considerar nuestro meteorólogo de Meteorred. José Miguel Viñas, como comentaba antes, va a hacer un pequeño paso más de zoom en esto de las ciencias atmosféricas, el sistema climático. Hemos hablado mucho del globo con Francisco Martín. Ahora vamos a centrarnos en ciertas teleconexiones que se están observando en los océanos relacionado con ese calentamiento global, esas teleconexiones. Vamos a poner un poquito más el zoom. Voy a comentar cosas que ya
Paco también ha dicho, pero un poco con la vista puesta en cómo nos puede afectar o cómo nos pueden afectar esos cambios en el océano, a nosotros en particular y en el ámbito europeo. Bien. Bueno, esto es un poco repetir lo que ya hemos dicho. Esa relación entre tiempo, clima y océano es muy estrecha. Nosotros estamos directamente influenciados por todo lo que ocurre en el Atlántico. Ahí he puesto para ilustrarlo un poco esa imagen en colores de la corriente del Golfo, que por supuesto que ejerce una influencia muy importante en el clima europeo y que, como ahora os comentaré, pues está empezando a ver afectada por estos cambios que están ocurriendo no solo a escala regional, sino global en los océanos de la Tierra. Está claro que se está detectando, al igual que ocurre en el aire, un calentamiento en la superficie del mar que prácticamente no tiene ninguna zona o región donde haya una excepción, salvo una, y se puede ver muy gráficamente en este mapa de anomalías, que es esa zona de desalojo de agua dulce que hay situada al sur de Groenlandia. En un mapa de anomalía global como este observamos que es la única región del mundo donde las aguas, en vez de calentarse en su nivel superficial, se están enfriando precisamente por eso que está ocurriendo allí y que, como ahora os contaré, está a su vez alterando todas esas corrientes del Océano Atlántico. Esta figura que está basada en datos NOAA y que publicó el IPCC, tened cuidado un poco con ella porque veis que la escala está en grados Fahrenheit. Si quisiéramos ver esos cambios en la temperatura superficial del mar en grados Celsius, lo único que tendríamos que hacer es dividir entre 2, es decir, que los colores rojos más oscuros serían anomalías de 2 grados, que prácticamente no hay en ningún sitio, aunque vemos ahí un poco al sur del Golfo de Guinea, algunas zonas en las que la anomalía del último siglo ha sido de ese orden, 3,5 grados, y en general en la mayor parte de los sitios hay anomalías de 1, 1,5 grados y llegando a 2 en algunas zonas. Esta figura me parece a mí muy interesante para entender qué está pasando, porque aunque estamos hablando de calentamiento superficial de las aguas, observamos en 3 cortes transversales de los 3 grandes océanos terrestres, el Índico, el Pacífico y el Atlántico, que en muchas zonas o franjas de longitud terrestre, el calentamiento del agua no se limita solo a la capa superficial que podríamos fijar en los primeros 200 metros, sino que penetra hacia abajo y en algunos lugares llega hasta la zona intermedia, hasta en torno a los 2.000 metros. Vemos que hay grandes áreas blancas porque tampoco disponemos de muchos datos en las profundidades marinas. Es decir, hay muchas zonas del fondo de los océanos que realmente todavía no conocemos ahí si el agua está empezando a mostrar una anomalía positiva de temperatura significativa. Probablemente de ahí para abajo no, porque como bien sabemos, el sistema oceánico lleva sus inercias, va mucho más despacio que los cambios que ocurren en la atmósfera, de manera que la transmisión de calor de arriba a abajo no lleva años, sino que lleva décadas o incluso siglos. Esta figura que ya también puso Paco, pues lo que nos está demostrando es que ese calor se está almacenando y está en algunas zonas empezando a ser muy importante y eso lógicamente empieza a alterar numerosos patrones meteorológicos. Cuanto más calor almacenan o acumulan los océanos, hay más energía disponible que escapa en diferentes zonas a la atmósfera y eso al final tiene como consecuencia lo que estamos empezando a observar ya desde hace años en distintas regiones del mundo, y es que se están produciendo más fenómenos meteorológicos extremos y eso es un hecho que ya se constata y que, según las predicciones climáticas, irá a más. También Paco ha mencionado lo de las olas de calor marinas. La OMM pone especial atención en ellas. Hay incluso una clasificación por categorías en función del grado de anomalía que presenta el agua y se están ya detectando olas marinas severas o incluso extremas en las que hay balsas de agua o piscinas de agua superficial que llega a estar 6 y hasta 8 grados con temperaturas por encima de los valores promedios. Esto nos da una idea de la magnitud que está empezando a alcanzar ese calentamiento de las aguas superficiales y las consecuencias que ello tiene. Las consecuencias como esto, y es algo que también estamos viendo en los últimos años. Cuando uno recurre a los datos históricos de trayectorias de ciclones en origen tropicales que se acercan a Europa, veíamos que alguno tenía alguna trayectoria anómala que no le hacía desplazarse hacia la parte americana, sino hacia la europea, pero se podían contar con los dedos de una mano. Y sin embargo, en los últimos años, en las últimas temporadas de huracanes, observamos que cada vez, con una mayor frecuencia, aparecen ese tipo de sistemas
acercándose a Canarias, acercándose a Azores, Madeira, acercándose incluso a la península, o también incluso observamos cómo hay transiciones de ciclones que en origen son extratropicales y que se tropicalizan precisamente porque van discurriendo por zonas donde el agua del mar, que es uno de los factores que influyen en la potenciación o formación de uno de estos ciclones, pues está más caliente de lo normal. Ahí he puesto también una imagen histórica ya del momento más destacado de la pasada temporada de huracanes, en la que distintos sistemas estaban rondando las aguas europeas. Ahí vemos pues, cerca de Canarias, Teddy, Vicky, también el ciclón Paulette y otros sistemas, incluso un Medicán en el Mediterráneo. Todo ello simultáneamente, a mediados de septiembre del año pasado. Precisamente el Mediterráneo, al ser una cuenca casi interior aislada, pues está mostrando un calentamiento bastante acusado de sus aguas, en torno a 1,5 grados en las últimas 30 o 40 años. Y eso, una de las cosas que favorece es que de vez en cuando pues, se fortalezcan ciclones que se forman en la propia cuenca, mostrando esas características subtropicales o tropicales, como ha ocurrido también el año pasado y años anteriores. Otro elemento que estamos observando y que se está vigilando y que estamos empezando también a observar de vez en cuando comportamientos extraños, al menos extraños porque no se habían observado casi con anterioridad, son los famosos ríos atmosféricos, corredores donde discurre aire con un contenido muy elevado de humedad que finalmente, cuando impacta en una zona terrestre o continental, como sería el caso de la península ibérica, pues provoca lluvias muy importantes, episodios de lluvias muy eficientes que en pocas horas pueden acumular grandes cantidades y que son potencialmente peligrosas porque pueden dar lugar a inundaciones catastróficas. Esto se observa perfectamente en la costa este de los Estados Unidos, en la costa oeste, perdón, y esto también se está observando en la fachada atlántica europea. Y aquí nuestro país está, digamos, en un lugar vulnerable porque muchas de las situaciones que nos afectan son atlánticas, afectan principalmente al noroeste peninsular, y comunidades como Galicia, pues si reciben más ríos atmosféricos, probablemente los problemas de inundaciones irán a más. Y para rematar un poco mi intervención, voy a centrarme ahora en lo que puede ocurrir con la corriente del Golfo, que ya desde hace años se vigila, por precisamente las implicaciones que puede tener en nuestro clima. Siempre se suele afirmar que gracias a la corriente del Golfo el clima de Europa no es tan extremo, sobre todo en invierno, como el de Norteamérica. Esta figura nos da una idea de cómo de diferentes se sitúan las temperaturas medias anuales de la parte de Norteamérica con respecto a Europa, y se ve claramente cómo en Norteamérica esa línea de temperatura media anual está en una latitud más baja que en Europa. Es verdad que la corriente del Golfo de alguna manera nos transporta agua caliente procedente de esa zona cercana a Florida y las Bahamas hacia el continente europeo. También es verdad que en Norteamérica hay irrupciones de aire polar o ártico muy frío que hace que sea particularmente extremo el invierno en la costa este de los Estados Unidos o Canadá, cosa que no ocurre en Europa salvo de manera ocasional. Pero desde luego que el factor atemperador, por llamarlo así, de la corriente del Golfo es una realidad constatada por datos. Los climatólogos, los investigadores del clima, desde hace ya años han establecido una serie de zonas críticas en la Tierra o puntos calientes que pueden desencadenar procesos en el sistema climático de difícil predicción porque no irían en consonancia con lo que apuntan las proyecciones climáticas. Estos puntos, que se han bautizado como de no retorno o puntos de inflexión, aparecen más o menos representados o resumidos en esta figura, y vemos que uno de ellos está justamente ubicado en la zona de la que estamos hablando, donde está la corriente del Golfo y donde además la circulación oceánica a escala global tiene un importante papel, cumple un importante papel, porque es una zona de hundimiento de agua fría que habitualmente pone en marcha esa gran cinta transportadora de calor que hay en los océanos, que conecta aguas superficiales y profundas por todo el océano y al final transporta calor de unas zonas a otras. Esa zona de hundimiento está empezando a mostrar signos de debilidad precisamente por el deshielo de Groenlandia que antes apuntaba. Estamos viendo en los últimos años cómo, aunque en Groenlandia es normal que haya un deshielo estacional en verano,
pero que ese deshielo está yendo a más y eso está provocando que la cantidad de agua de fusión que llega a la parte del océano Atlántico en el norte, procedente de allí, sea mayor, y ese agua dulce está alterando tanto la salinidad como la temperatura del agua, que inicialmente se tiende a hundir ahí por la fusión de la propia banquisa polar, y está ralentizando esa cinta transportadora y está debilitando la corriente del Golfo, que forma parte de ese entramado de corrientes que aparece aquí representado, que se conoce como la AMOC, la circulación de retorno del Atlántico Norte. Esto ya se está observando y un reciente estudio de hace apenas un mes lo que certifica es que esa ralentización o debilitamiento es singular porque al menos en los últimos 1500 años no se había observado por datos paleoclimáticos, en este caso, algo similar. De manera que ya está actuando ese deshielo del agua de Groenlandia, que está potenciado por el propio calentamiento global, en la propia circulación oceánica y corriente del Golfo. Si esto va a más, evidentemente que eso se empezará a percibir en forma de un cambio de clima que nos afectará de manera directa a los europeos. La pregunta que mucha gente se plantea y que algunos científicos también se plantean es si en algún momento hipotético se llega a detener esa corriente del Golfo, si nuestro continente podría entrar en una glaciación o en mini glaciación. ¿Esto es factible realmente? Bueno, los responsables de ese trabajo de hace un mes, en las conclusiones del mismo, decían que si continúa el calentamiento global al ritmo actual, es decir, que no hacemos algo por intentar que sea menor de magnitud, sino que seguimos emitiendo gases de efecto invernadero al ritmo actual, esa AMOC se debilitará entre un 34 y 45% para final de siglo. Esto no conllevaría la detención de la corriente del Golfo, pero que sí sería un freno muy importante a la cinta transportadora del océano y eso evidentemente que tendría consecuencias. También hay que advertir, y ya para concluir, sería un poco la conclusión, que a día de hoy, con todos los datos que hay, con toda la información que tenemos, no hay ninguna proyección climática de ningún modelo que plantee de aquí a finales de siglo un escenario en el que pueda haber una ralentización de la corriente del Golfo tal que se produzca ese cambio climático abrupto y que Europa, pues, ciertamente viviera un periodo muy frío similar a una antigua glaciación. Bueno, esto es un poco lo que os quería contar y paso la palabra de nuevo a Juanjo y os dejo con José Antonio Maldonado. Muchas gracias. Genial, José Miguel Viñas. Ha sido un placer escucharte, como siempre, con ese tema de la corriente del Golfo, que además las últimas investigaciones pues llegan a preocuparnos un poco, ¿no? ¿Qué está pasando con esto? Además, el calentamiento global y de repente una mini glaciación. Bueno, es interesante desde luego cómo cambian las teleconexiones un poco nuestro clima. Ahora, como estaba comentando antes, hemos dicho que hemos hecho un plan, ¿no?, en el que empezaríamos por una visión global, después ya José Miguel Viñas se ha centrado más en Europa. Ahora vamos a centrar la lupa totalmente en España, en la península ibérica y también Canarias, obviamente. Y cómo el océano influye en los pronósticos y en las predicciones de nuestro territorio. Y además, a sabiendas de esto, ¿qué va a pasar esta primavera y en Semana Santa? Pues nada, tiene todas las respuestas José Antonio Maldonado, que es licenciado en Ciencias Físicas. No hay que comentar mucho, ¿no?, su trayectoria en televisión española. Y desde hace año y medio es también nuestro director de meteorología en Meteorred. Así que nada, sin más dilación, José Antonio Maldonado, vamos a por ello. Muchas gracias, Juanjo. Encantado de saludarles a todos vosotros los que estáis siguiendo estas charlas, que mis expertos compañeros ya han dado buena cuenta de ellas. Yo me aparto un poco de lo que ellos más o menos han comentado, pero lógicamente tiene también su relación, ¿no? Porque, bueno, voy a plantear primero un problema que quizás algunos de ustedes no conozcan por razón de edad. Los que tenemos ya bastantes años sí que lo hemos vivido. Bueno, la aviación tiene, como quien dice, tiene 2 días, ¿no? Porque fue el 17 de diciembre del año 1903, cuando 2 norteamericanos, después de tantos y tantos experimentos que no dieron resultado, consiguieron que por fin un avión a motor volase. Curiosamente, eran 2 hermanos que tenían un taller de bicicletas,
pero eran muy aficionados a la aviación y crearon un aparato, se fueron a una colina apartada para que nadie se riera de ellos, y allí consiguieron que un avión a motor volase. Esto puso en marcha pues, una revolución mundial, porque de entonces acá, que como digo, es como quien dice, hace 3 días, pues la aviación ha revolucionado el mundo, lógicamente. Bueno, pues habría muchas cosas que hablar sobre eso, pero no es el tema. Pero me salto al año 1938, cuando la compañía Pan American pues empieza, pues, la primera, a hacer vuelos comerciales que iban por toda Europa y también a través del océano. Existía el gran problema de que en el océano no había información, y por lo tanto, pues, los aviones salían sin conocer qué podrían encontrarse en la ruta. A partir de entonces comenzaron a lanzarse pues, globos sondas desde los guardacostas de Estados Unidos. Ya en el mismo año 1938, Pan American había sufrido un accidente precisamente porque desconocían las condiciones y se metió en una situación de cumulonimbus que hizo estrellarse el avión. Como digo, a partir de entonces, pues empiezan a lanzarse globos sondas desde los guardacostas de los Estados Unidos, globos que eran rellenos de hidrógeno, que llevaban instrumentos meteorológicos en su interior para medir la presión, la temperatura, la humedad, el viento en las alturas que pudieran resultar, o que resultaban sin duda útiles para la navegación. La Segunda Guerra Mundial, lógicamente, produjo un parón en todo este aspecto, porque los aviones fundamentalmente se tenían que dedicar a la guerra y no a hacer transportes comerciales. Una vez terminada la guerra, se crea la OACI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, al tiempo que se retoma ese grave problema del desconocimiento de las condiciones meteorológicas en esas rutas transoceánicas. Para resolver este problema, o al menos paliarlo, se tomó la decisión en el año 1946 de crear unas estaciones meteorológicas. Concretamente fue una red de 13 estaciones que estaban sobre el mar, cubrían una cuadrícula de 9 millas por lado. Normalmente no se salían de allí, a no ser que hubiera una emergencia, que las hubo, de tener que socorrer a un barco que estuviera en un problema, o incluso a algún avión que tuvo que tomar agua, amarizar en el océano, y por lo tanto había que echarles una mano. De estas fueron 13 estaciones las que se crearon, la mayor parte de ellas eran las controladas Estados Unidos y el resto los países europeos. España era contribuyente de una más de los países europeos, aunque el punto el barco que ocupaba tenían letras, la A, la B, la C, la D, y la más próxima a nosotros era la posición K. Ahí estaba un barco que se movía en esa cuadrícula que decía, era un barco francés, se turnaba, se renovaba el barco y la tripulación al cabo de unos 40, 45 días. Hay que, desde luego, santiguarse y rendir honor a quienes estaban en esas tripulaciones, porque hay que ver las tempestades que tuvieron que aguantar, sin duda. Y bueno, es curioso, vosotros, la mayoría sois jóvenes seguro, pero los que ya tenemos más edad de la cuenta, pues sí que sabíamos y oíamos muchas veces al gran meteorólogo, podríamos decir, al mejor, Mariano Medina, que seguramente sí que le suena. Además de un gran meteorólogo, era un gran divulgador, y él fue el primero que empezó a comunicar el tiempo en televisión española, en el año 1956, cuando se crea
televisión española, la única que había en aquel entonces, como decía José María García, la mejor televisión de España porque no hay otra, ¿no? Pero bueno, sin duda era muy buena con los medios que se contaban. Y Mariano, pues muchas veces contaba lo que podía ocurrir en España porque lo que ocurría en el barco K tenía muchas probabilidades de que llegase hasta nosotros. Ese barco, su posición, aunque ya digo que era movible en 10 millas, era en 45 grados norte, 16 grados oeste. Y lo que un frente que pasase por ahí, la presión estaba bajando considerablemente, pues había grandes probabilidades de que llegase hasta nosotros. Estos barcos tuvieron una gran utilidad. Lo que ocurre es que luego ya surgieron otras cosas. Y a partir del año 1977 se cerró ya la última, porque ya esas mediciones se hacían mediante boyas o los satélites meteorológicos que ya habían comenzado a funcionar. No cabe duda que, ya digo que hay que resaltar la gran labor que esto realizó, ¿no? No tiene, por lo tanto, nada extraño que ese barco K fuese utilizado. Dicho esto, estamos en vísperas de Semana Santa. Una Semana Santa verdaderamente triste, preocupante y al mismo tiempo pues dolorosa en el sentido de que ni las cofradías van a salir a las calles, por lo que eso supone, ni tan siquiera vamos a podernos mover de nuestras comunidades. Y curiosamente, este año, con la de disgustos que nos han dado las condiciones meteorológicas otros años, lo que ahora mismo nos muestran los modelos es que el tiempo va a ser de lujo, prácticamente en toda España. Quizás algunos días con vientos de componente este, pues haya una ligera inestabilidad en el área mediterránea, pero no gran cosa. Y es muy probable que el jueves, Viernes Santo, se lleguen a alcanzar temperaturas pues, de 30 o 31 grados en capitales como Murcia, Sevilla, Córdoba, pues lo que sería eso en otras condiciones. Y las playas estarían a rebosar. Eso, como digo, no parece que vaya a suceder. Pero el tiempo, en resumidas cuentas, de cara a la Semana Santa, si las cosas no cambian, va a ser, lo voy a catalogar así, espléndido, como pocas veces se da, porque es muy difícil que en una semana entera pues no hubiese altibajo. Hemos empezado muchas veces con un domingo de Ramos Bueno y hemos terminado a farolazos. Esto, si se cumple lo que se ve, no va a ocurrir. Y en cuanto a lo que vaya a suceder en la primavera, pues hombre, lógicamente esto es mucho más complicado, porque los modelos sí dan lo que hay, pero luego puede ocurrir lo que pasa. En principio, la sensación que hay es que la primavera en conjunto, que habrá días que no suceda así, pues va a ser con temperaturas superiores a las normales de esta época. Insisto, habrá días en que esto dé un bajonazo, pero como hablamos de la media de los 3 meses, pues lo que aparenta en los modelos es que tendremos temperaturas superiores a las normales. Y en cuanto a precipitaciones, pues parece que estarán dentro de las normales, podríamos decir, trazando una línea en el tercio norte de la península. Ahí pueden estar dentro de lo normal o ligeramente superiores a las normales. Mientras que en el resto de la península, Baleares y Canarias, pues previsiblemente las temperaturas estarán, las precipitaciones estarán dentro de lo que cabe esperar en esta época del año. Y, lógicamente, pues eso, vendrán algunos días con precipitaciones, con tormentas. De momento no se ve que vaya a venir otra borrasca. De momento no se ve, porque esta última que todavía hemos padecido, sobre todo en las regiones, producido lluvias importantes en algunos sitios de la Comunidad Valenciana e incluso nieves en puntos del interior de esta comunidad. Lógicamente en las zonas montañosas ha habido muchas más nevadas,
y no parece que de momento vaya a venir otra borrasca que me parece que, si no me equivoco, tendría el nombre de Lola. De momento no. No quiere decir que más adelante pues no tendremos que hablar de ella. Y bueno, yo más o menos lo dejo aquí porque me parece que era más o menos el tiempo que teníamos. Muy bien, José Antonio Maldonado, muchas gracias por todas estas puntualizaciones. Ahora va a llegar un poco el turno de preguntas. Ha habido no demasiadas, desde luego por nuestro chat. Invito a todos ustedes, a todos vosotros, a que las formuléis. Yo, mientras tanto, voy a coger algunas que tengo por aquí mediante otras vías. La primera de ellas va a ir a por José Antonio Maldonado. Vamos a ir a un plazo un poco más corto. Hemos hablado del largo, ¿no?, de cara a Semana Santa, que pinta un tiempo, como comentabas, espléndido. También una primavera que aparentemente será más cálida, pero en cambio en los últimos días hemos tenido una irrupción de aire frío que nos está dejando temperaturas muy, muy bajas. En este contexto, José Antonio, ¿cómo entran esas heladas que estamos teniendo en las últimas noches y qué tal se presentan las próximas madrugadas? Porque pueden ser problemáticas también para la agricultura, ¿verdad? Sí, evidentemente. Están subiendo ya las temperaturas, pero fundamentalmente las diurnas. Da la sensación de que todavía en el transcurso de la semana van a seguir siendo bajas las temperaturas, es decir, va a haber grandes oscilaciones térmicas diurnas, de tal manera que frente a temperaturas que puedan estar rondando o incluso en algunos casos llegando a helar ligeramente, pues tendremos unas máximas en las horas centrales del día muy agradables. Dependiendo lógicamente de la zona de España, pero en el sur, lo que es Andalucía, se pueden alcanzar 20, 25 grados, entre 20 y 25 grados, y luego en el norte pues tampoco parece que vaya a ser frío. En la zona central, inciso, capitales como León, que está mirando, o Burgos, pues pueden tener mínimas de 1 o 2 grados bajo cero, pero en cambio llegarán las horas centrales del día y pueden tener 15, 16 o 17 grados. Así está la situación, aparentemente. Genial, José Antonio, pues ya lo tenemos más claro, ya sabemos por dónde van a ir los tiros en las próximas horas y en los próximos días. Voy ahora por Francisco Martín. Paco, estamos hablando de eso, ¿no?, de calentamiento global, de cómo suben las temperaturas, cómo se están calentando también los océanos. La cuestión es que ahí de repente han llegado en los últimos años dos borrascas, que son Filomena, también llegó Gloria. La cuestión es, igual cuesta de entender, ¿no?, cómo encajan estas borrascas con tantas precipitaciones, muchas de ellas de nieve y con acumulados históricos, porque ya con Gloria el año pasado pues, hubo acumulados muy importantes de récord, por ejemplo en la Cuenca Valenciana, y en este caso se han vuelto a dar con Filomena en el interior peninsular. ¿Cómo puede ser todo esto? ¿Cómo es posible que sea compatible? Bueno, antes de nada hay que decir que Filomena no tiene nada que ver con Gloria. La dinámica de ambas borrascas fueron completamente diferentes, pero tienen un elemento en común las dos. Por una parte, si nos retraemos a Filomena, esta borrasca, sus orígenes están en la costa este americana. Normalmente se ha estudiado desde que comenzó a afectar a Canarias y después nos afectó a nosotros, pero su origen inicial fue la costa este americana. Se cargó de humedad, ya que estamos hablando del océano, generó un río atmosférico, como ha hablado José Miguel, a lo largo de su trayectoria hacia el este, absorbió a una estructura subtropical también cargada de humedad. O sea, fijaros bien la dinámica de la atmósfera, la interacción atmósfera-océano, venía cargada ya de humedad, afectó a Canarias y por último interaccionó con una masa de aire frío que existía en la península. Con Gloria pasa 3/4 de lo mismo. Estamos hablando de ríos atmosféricos en el Océano Atlántico, en el Pacífico. Pero es que el Mediterráneo también tiene sus propios ríos atmosféricos que normalmente se le conoce como temporales de lluvia, que son más o menos entradas de levante muy húmedos
en este caso provocado por Gloria y un anticiclón en la zona de la isla británica. En resumidas cuentas, ya que no estamos entrando en el tema del cambio climático, del océano, de un océano que cada vez está más cálido, unos mares que cada vez están más cálidos y pueden aportar bastante humedad, Gloria y Filomena podrían ser elementos parcialmente atribuibles a este cambio climático. Cuidado, no quiero decir que estén relacionados con el cambio climático, pero detrás de ambas borrascas hay elementos que pueden inducir a pensar en que un océano más cálido, por lo tanto más húmedo, y un Mediterráneo cálido y más húmedo, pudieron intensificar a este tipo de borrascas tan singulares que nos han afectado prácticamente en los mismos meses, con orígenes diferentes. Y yo quiero aseverar aquí, Francisco, Paco, yo quiero saber más, porque ya sabemos que en los últimos 2 años hemos tenido 2 borrascas de impacto. La pregunta es, ¿esto se va a convertir en algo ya cotidiano? ¿Ahora cada año vamos a tener ese tipo de borrascas potentes y con récords constantes? Esa pregunta es tremendamente complicada, ¿no? Lo que sí que es verdad es que por tal y como la vida que llevamos, pues las borrascas seguirán existiendo, lógicamente, y el impacto que ahora mismo es lo que nos está centrando en las predicciones futuras y presentes es como intensas borrascas con vientos muy fuertes, cargadas de humedad, va a afectar en última instancia al ser humano, ¿no? Se está hablando ya tanto de predicción como de impacto. Tenerla, seguro que la tendremos, ¿eh? Hoy en día es imposible precisar ni cuándo ni con qué intensidad, pero los modelos numéricos, los climáticos, apuntan a que en un mundo más cálido, en unos océanos más cálidos y con mayor aporte de humedad, es potencialmente posible borrascas más intensas. Pero, y aquí aparece el pero, hay que averiguar cómo se comportan otros factores, como es la corriente de chorro, la corriente de aire que está a 9 kilómetros de altura, cómo se va a comportar con este cambio climático. O sea, tenemos los ingredientes básicos en superficie en un mar más cálido, un mar más húmedo, pero eso no garantiza ya al 100%, porque la atmósfera no es lineal, de que tengamos borrascas más intensas. Hay otros factores que no sabemos todavía cómo se van a comportar con este cambio venidero del clima en la Tierra. Y entonces, José Miguel Viñas, vamos a dar un paso más al frente. Estaba comentando ahora Paco cosas sobre el chorro polar. Y es que en los últimos meses hemos hablado mucho de él, porque de repente hemos visto cómo pasábamos de temperaturas altas, de récord en muchos casos, hablamos de Estados Unidos, hablamos de Europa, de repente irrupciones de aire frío que han batido récords, pero en sentido contrario, con mínimas muy bajas, incluso las hemos visto también aquí en España. Esto tiene algo que ver también con un fenómeno que se está haciendo famosillo, que es eso del calentamiento estratosférico. José Miguel, ¿de qué se trata esto y de dónde vienen estos altibajos? Bueno, ciertamente se está hablando mucho últimamente. Yo creo que todavía el estado del arte del conocimiento de esa relación entre el calentamiento global y la dinámica atmosférica tiene muchas limitaciones. Es decir, que voy un poco en la línea de lo que acaba de comentar Paco. Sobre el papel, pues sí, un mundo más cálido, más energía disponible, más fenómenos extremos, parece lógico. Pero de ahí a entender una situación determinada, una estación, como ha sido este paso de invierno, con muchos comportamientos anómalos que se relacionan claramente con un chorro muy ondulado que ha afectado a muchas zonas del hemisferio norte, nos falta todavía, digamos, que un conocimiento profundo de qué manera se están manifestando esos cambios. El papel del Ártico parece muy claro porque eso ya estaba bien pronosticado. La subida de la temperatura por el calentamiento global iba a impactar sobre todo en latitudes altas del hemisferio norte y así está ocurriendo. Además es un proceso que se retroalimenta porque como está mermando cada vez más el hielo, cada vez se está absorbiendo más energía en esas zonas de la Tierra y eso está alterando claramente la propia dinámica atmosférica. Yo creo que nada impide que pueda
venir un invierno, el próximo u otro, en el que no tengamos una circulación como la que hemos tenido este último invierno y no haya un chorro tan ondulado. Entra perfectamente dentro de un escenario que puede ocurrir sin ningún tipo de problema. Pero si miramos un poco a largo plazo, pues parece lógico pensar en que esas alteraciones, esos chorros cada vez que ya no quedan tan limitados a las latitudes templadas, sino que interaccionan cada vez más en el ámbito subtropical, mezclado con ese océano cada vez más caliente, dará lugar, parece lógico pensar, a situaciones de este tipo de forma cada vez más frecuente, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va un poco la cosa. Bien, José Miguel, hablamos de calentamiento global, ¿no? De gases de efecto invernadero. También han estado en primera plana estos últimos meses debido a la pandemia, precisamente. Hablaba de José Antonio, ¿no? De lo poco habitual que va a resultar esta Semana Santa, precisamente por esos recortes en movilidad y demás, que también parece que han tenido efecto, ¿no? En las concentraciones de gases como CO2 y demás. ¿Esto ha pasado factura en el clima y va a modificar algo las previsiones de cara al futuro, esta pandemia y esta reducción de emisiones? Bueno, yo creo que la principal incertidumbre que hay ahora mismo es cómo va a seguir evolucionando esta situación. Seguimos con la pandemia. La pandemia vemos que se mueve igual que la atmósfera, con ondas. Viene una onda o una ola y luego la cosa se relaja. Yo, al menos por lo que sigo leyendo y viendo, pues no tengo nada claro que va a haber un punto a partir del cual todo va a volver a ser más o menos como era antes. Seguramente que las condiciones de contorno están cambiando o van a cambiar, ¿no? Ya no va a ser exactamente igual a como era antes. En cuanto a nivel de emisiones, pues, por ejemplo, tenemos un ejemplo reciente que nos invita a pensar en que no va a haber grandes cambios, que es, por ejemplo, lo que está pasando en China. En China se produjo el gran parón, igual que ha ocurrido en el resto del mundo, pero China ya está empezando a su ritmo normal de actividades y eso se está reflejando en los niveles de emisiones, que vuelven a ser iguales o superiores a los que había en el año 2019, de manera que si eso al final lo extrapolamos al resto del mundo, pues habrá un momento en el que la actividad, tráfico aéreo, movilidad, será parecida a la que había antes y eso al final, lamentablemente, tendrá como reflejo unas emisiones similares, si no más altas, que las que hubo antes del inicio de la pandemia. Genial. Y Paco, una pregunta más, porque ya estamos a finales de marzo, enseguida llega abril, mayo, terreno peligroso ya, entre comillas, o de expectación por el tema de los huracanes en el Atlántico. ¿Cómo se prevé este año, Paco? Ya hay unas primeras previsiones por ahí. Sabemos que el mar Atlántico, bueno, el océano Atlántico está más caliente de la cuenta. Sabemos que tenemos la Niña y no se sabe muy bien, ¿no?, cómo va a acabar de cara a la próxima, bueno, esta primavera ya y verano. Todo esto, ¿qué escenario va runta para el próximo escenario de huracanes y qué riesgos existen de que tengamos otra alza? Sí, que venimos de una estación de huracanes muy activa del año 2020, con 30 ciclones tropicales nombrados, con letras griegas, lógicamente, porque se acabó la lista oficial, pero esta es la última vez que vamos a ver nombres griegos para nombrar, ¿no? Para nombrar a los futuros ciclones. Parece que la estación de 2021, según los expertos, se pronostica también bastante activa, teniendo en cuenta que todavía vivimos en el ciclo frío de aguas tropicales del Pacífico, que es la Niña. Con estas anomalías frías, que es la estación de huracanes para 2021 se prevé más alta que la media. La Niña favorece el desarrollo de huracanes, las temperaturas del agua del mar del Atlántico siguen siendo altas para esta época del año y, de hecho, el Centro Nacional de Huracanes, que tiene como límite oficial entre el 1 de junio y el 30 de noviembre la formación de estos ciclones tropicales nombrados, va a comenzar a emitir tendencias de predicciones, lo que le llaman ellos AULUC, tendencias de predicciones ya a partir del 15 de mayo. Ellos se barruntan de que este año también va a ser una estación activa, y no han adelantado la estación de huracanes, que comienza el 1 de junio, pero sí van a comentar ya posibles estructuras, van a seguir y monitorizar algunas estructuras ya a partir del 15 de mayo. En resumidas cuentas, se prevé una estación
activa, y durante el pico de estación activa, que suele ser agosto, septiembre y octubre, todavía tendremos una niña débil o una niña neutral, digamos, bien, que hará que esta estación siga, ya digo, más activa de lo normal. Llegar a la península ibérica o a Canarias, pues hoy por hoy prácticamente es casi imposible de predecirlo, ¿no? Pero tal y como están las tendencias, no es de extrañar que veamos ciclones tropicales o incluso ciclones subtropicales nombrados, como pasó el año pasado con Alfa, que llegó en septiembre a las puertas de Lisboa. Interesante, desde luego. Como también yo creo que lo es en nuestra página web esto de los huracanes y las tormentas tropicales, sobre todo de momento en el Atlántico, que tenemos previsto extenderlo a otros océanos. También tenemos acceso, lo voy a enseñar, que esta es información bastante de utilidad. Veamos, aquí lo tenemos. En nuestra sección de satélites, en Meteorred, podemos ver en tiempo real cómo están las nubes en este preciso instante. Tenemos varios canales, el visible, que es el que estamos ahora mismo aquí apreciando, aunque también está el infrarrojo y el de vapor de agua. En esta misma sección, abajo a la derecha, ahora no hay huracanes, no se puede investigar mucho, pero cuando los haya, podremos clicar y ver dónde está el huracán en ese preciso instante y cuál es la previsión para su trayectoria. Creo que esta herramienta, que ya estrenamos el año pasado, vendrá muy bien a la hora de hacer la información y el seguimiento de los huracanes y tormentas tropicales que vayan apareciendo en el Atlántico en próximas fechas. También es interesante y nos está quedando también muy chula en Meteorred esta sección, que es la de mapas, en la que se observa la evolución de precipitaciones, de viento y otras muchas herramientas como las marítimas, precisamente, que es lo que estábamos también ahora comentando, y se aprecia entre ellas pues la temperatura del nivel del mar, el oleaje total y demás, que creo que puede ser también muy interesante para meses venideros. Dicho todo esto, yo creo que, y cumpliendo ya prácticamente con el horario que habíamos establecido, vamos a dejar aquí la reunión, que yo creo que realmente ha sido muy interesante. Dos cosas antes de finalizar. Una, queremos extender esta pequeña píldora, que es como he empezado yo la presentación, ¿no? Para cambiar grandes perspectivas. Queremos enviarla físicamente. Por tanto, necesitamos que nos enviéis a nuestros correos de contacto. Uno de ellos es press@meteorred.com y otro es información@actitud.es, que nos envíen pues la dirección y demás, porque así haremos llegar un informe súper completo con todo lo que hemos hablado en esta charla y además esa pequeña píldora para intentar empezar a cambiar el mundo. Así que, sin nada más que decir, muchas gracias a todos y espero que tengamos una próxima pronto y que estemos todos aquí. Venga, gracias y feliz semana y primavera.